Queridos amigos, hoy les contaré una historia que revoluciona completamente la percepción sobre quién realmente colonizó el salvaje oeste americano. Olviden por un momento a los vaqueros con sombreros Stetson y a los sheriffs con estrellas brillantes. Un siglo y medio antes de que los primeros colonos anglosajones cruzaran el Mississippi, estas tierras ya resonaban con el galope de caballos españoles y el eco de oraciones franciscanas. Pero ¿por qué sabemos tan poco sobre esto? ¿Y qué obligaba a los colonos españoles a aferrarse a estos duros desiertos como si fuera su última esperanza? Imaginen esta escena, finales del siglo XVI, la frontera norte de la Nueva España, las extensiones infinitas de los actuales Texas, Nuevo México, Arizona y California. La temperatura durante el día, 40 grados positivos. Por la noche, puede caer a 0. El agua escasea catastróficamente. La siguiente lluvia puede llegar solo dentro de un mes, o quizás dentro de medio año. Y hacia este desierto inhóspito se dirige una caravana de 500 personas, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, soldados. Los lidera un hombre llamado Juan de Oñate, hijo del descubridor de las minas de plata de Zacatecas. ¿Por qué van a esta tierra severa? ¿Acaso por oro? Aquí comienza lo más interesante. A diferencia de la conquista de México o Perú, la colonización española del norte estaba motivada no por la codicia, sino por el más antiguo sentimiento humano, el miedo. El miedo de que estas tierras las ocupara alguien más. En el año 1579, el corsario inglés Francis Drake desembarcó en la costa de California y declaró estas tierras propiedad de la corona inglesa. Los españoles inmediatamente dieron la alarma. ¿Y si los ingleses encuentran un paso marítimo a través de América del Norte y cortan a España de sus colonias del Pacífico? ¿Y si los franceses de Canadá bajan por el Mississippi y golpean el corazón mismo del imperio, las minas de plata de México? ¿Y sabían ustedes que precisamente la amenaza francesa llevó a la colonización de Texas? En el año 1682, el famoso explorador francés René Robert Cavelier de La Salle descendió por el Mississippi desde los lagos canadienses hasta el Golfo de México y declaró todo el valle propiedad del rey Luis XIV. Llamó a estas tierras Luisiana, en honor a su monarca. Pero lo más terrible para los españoles comenzó después. En el año 1684, La Salle regresó con 3 barcos y 300 colonos para establecer un fuerte francés en algún lugar de la región del actual Texas. Los españoles respondieron como verdaderos paranoicos. Enviaron 11 expediciones, 5 terrestres y 6 marítimas para encontrar y destruir este fuerte. La ironía del destino es que la colonia francesa se autodestruyó. Hambre, enfermedades, disputas internas. Para cuando los españoles encontraron el fuerte de San Luis, de los 300 colonos solo quedaban vivos algunos niños, a quienes habían acogido los indígenas locales. La Salle ya estaba muerto para entonces. Lo habían matado sus propios hombres en algún lugar entre los ríos Brazos y Trinity. Pero los españoles entendieron. Si no ocupamos estas tierras, las ocupará alguien más. Fue entonces cuando comenzó este asombroso experimento. Crear una zona de amortiguación en el fin del mundo. La corona española estaba dispuesta a gastar enormes cantidades de dinero en mantener guarniciones, misiones y asentamientos que solo traían pérdidas. ¿Por qué? Porque el precio de perder el control sobre los territorios del norte era demasiado alto. Si los enemigos del imperio se establecían aquí, podrían cortar las rutas comerciales entre México y las Filipinas, capturar convoys de plata y, en perspectiva, golpear el corazón mismo de las posesiones españolas. Ahora imaginen la vida cotidiana de estos primeros colonos. Hasta la ciudad real más cercana, Ciudad de México, más de 1000 millas por caminos peligrosos a través de tierras de tribus hostiles. Una carta a la capital tarda 6 meses. La respuesta, otros 6. En este tiempo uno puede morir de sed, hambre o una flecha india, sin esperar ayuda del gobierno. Las mercancías de Europa, al llegar al puerto de Veracruz en la costa oriental de México, para el momento de la venta en la frontera se encarecían 4 veces. Imaginen, un cuchillo europeo que en Sevilla costaba $1, en Santa Fe ya se vendía por 4. Pero lo más sorprendente, ¿quiénes eran estos colonos? Si piensan que eran orgullosos hidalgos en jubones bordados, se equivocan profundamente.
La mayoría de los colonos eran mestizos, descendientes de matrimonios entre españoles e indígenas de otras regiones de México. De los 46 primeros habitantes de Los Ángeles, solo 2 se llamaban a sí mismos españoles. En Texas, los censistas, para no ofender a nadie, registraban a todos los militares como españoles, incluso si entre ellos había un español de Canadá, un español de Francia o un español de Córcega. ¿Qué tal esta geografía de la hispanidad? En la frontera, las diferencias raciales se borraban simplemente porque la supervivencia era más importante que el origen. Los mestizos se declaraban españoles, los indígenas mestizos y los mulatos cualquier cosa con tal de ascender en la escala social. Y las autoridades a menudo hacían la vista gorda, porque cada persona extra con rifle podía salvar el asentamiento de una incursión de tribus hostiles. Un sacerdote en la californiana Santa Bárbara escribía directamente: aunque todos saben que no todos nuestros habitantes son verdaderos españoles, pero si se les dijera lo contrario, lo considerarían un insulto. ¿Y saben qué era el recurso más valioso en estas tierras? No el oro, no la plata, el agua. En el Valle del Río Grande en el siglo XVIII, para 2.500 personas había más de 200.000 cabezas de ganado. Imaginen este cuadro: vacas 100 veces más que personas, y todas quieren beber. Los conflictos por el agua eran constantes. Los militares decían que sus derechos al agua eran sagrados porque defendían la colonia. Los sacerdotes afirmaban que sus derechos eran superiores, pues salvaban almas. Y los colonos simples exigían agua para el ganado y los cultivos. ¿Y quién sufría más? Por supuesto los indígenas, que habían vivido aquí mucho antes de la llegada de cualquier europeo. La política comercial de la metrópolis simplemente asfixiaba estos territorios remotos. La corona prohibía a los texanos comerciar a través de sus puertos en el Golfo de México. Todo debía pasar por España. Imaginen lo absurdo de la situación. El cuero texano debía navegar a Europa, luego regresar a México y de ahí llegar a Nueva Orleans, que estaba a pocos días de viaje del lugar de su producción. Naturalmente florecía el contrabando. Los texanos llevaban ganado a la Luisiana francesa y recibían a cambio telas, clavos, artículos de lujo. Los gobernadores a menudo participaban en este comercio ilegal o simplemente hacían la vista gorda. De lo contrario, la colonia simplemente habría muerto por falta de lo más necesario. Especialmente trágica fue la historia de la colonización de California. En el año 1769, la expedición del capitán Gaspar de Portolá desembarcó en la bahía de San Diego. La mitad de los marineros murió de escorbuto aún en el camino. El abastecimiento era tan malo que los soldados en los fuertes a veces no tenían ni rifles ni sables. El mismo Portolá escribía desesperado: si los rusos quieren California, que se la lleven. Y precisamente la amenaza rusa obligó a los españoles a colonizar estas tierras. Los cazadores de pieles rusos realmente bajaban de Alaska por la costa del Pacífico, cazando nutrias marinas. Su piel se valoraba en China más que el oro. Los españoles tenían pánico de que los rusos se establecieran en California y cortaran el galeón de Manila, la principal arteria comercial entre Asia y América. Por eso, en el año 1776, el mismo año en que los colonos americanos declararon la independencia de Gran Bretaña, los españoles fundaron el asentamiento más al norte de su imperio, San Francisco. Ironía de la historia, la fortaleza destinada a proteger el imperio de los rusos, 70 años después, se convirtió en ciudad americana. A finales del siglo XVIII, California producía enormes cantidades de grano, carne y pieles, pero no podía venderlas debido a las restricciones comerciales. La única salida era el comercio de contrabando con barcos americanos, rusos y británicos. Los gobernadores justificaban esto con una fórmula simple: la necesidad hace lícito lo que es ilícito por ley, pues el sistema oficial de abastecimiento había fracasado completamente. ¿Y qué pasó con Arizona? Con Arizona casi nada. Como estas tierras no estaban amenazadas por potencias extranjeras, los españoles casi no se establecían allí. Solo en el año 1775 se fundó la única ciudad significativa, Tucson, y principalmente como puesto comercial. Es interesante que el nombre mismo Arizona
proviene del nombre de la mina de plata Real de Arizonac, descubierta en el año 1736. Pero había poca plata allí, por lo que no ocurrió una colonización seria. Ahora la pregunta más interesante. ¿Qué pasó con estas tierras y sus habitantes después de que México obtuvo la independencia en el año 1821? Paradójicamente, fue entonces cuando comenzó la verdadera tragedia del legado español en el norte. El México independiente era aún más pobre y débil que el Imperio español. No podía mantener guarniciones, apoyar misiones, proteger a los colonos. Los comanches y apaches, que bajo los españoles habían sido relativamente pacificados, comenzaron la guerra de nuevo. Los vínculos comerciales con el centro del país prácticamente se cortaron. Texas fue el primero en salir del control mexicano. En el año 1836, después de la famosa Batalla del Álamo, se convirtió en república independiente, y en el año 1845 se unió a Estados Unidos. California y Nuevo México fueron capturados por los americanos durante la Guerra Mexicano-Americana de los años 1846 al 48. En pocas décadas, 3 siglos de presencia española y mexicana fueron borrados por la expansión anglosajona. Pero aquí está lo sorprendente. El legado cultural de esa época resultó ser indestructible. El idioma español, la religión católica, las tradiciones arquitectónicas, el sistema de ranchos, incluso las preferencias culinarias, todo esto sobrevivió a los cataclismos políticos y continúa vivo hasta hoy. La cocina mexicana de Texas, las misiones de California, las casas de adobe de Nuevo México, son herederos directos de esa época lejana de la frontera. Además, fue precisamente en estas tierras donde se formó por primera vez en la historia de América una sociedad verdaderamente multirracial. Mucho antes de que Estados Unidos se proclamara crisol de razas, en la frontera española ya vivían y trabajaban lado a lado descendientes de europeos, indígenas, africanos. Por supuesto, esta sociedad no estaba libre de prejuicios y conflictos, pero era mucho más abierta y flexible que las colonias británicas estrictamente segregadas del este del continente. Es interesante que precisamente la experiencia de vida en la frontera formó muchos rasgos de lo que ahora llamamos carácter americano: individualismo, ingenio, disposición al riesgo, desconfianza hacia el poder central. Pero las raíces de estas cualidades no están en la ética protestante anglosajona, sino en la dura experiencia de los colonos españoles que durante siglos sobrevivieron en el fin del mundo dependiendo solo de sí mismos. Incluso el famoso cowboy americano es, en esencia, una evolución del vaquero mexicano. El lazo, los chaparreras, el sombrero de ala ancha, la técnica de montar, todo esto vino del sur. Las mismas palabras rodeo, rancho, lazo y mustang tienen origen español. El salvaje oeste, en el entendimiento americano, comenzó donde terminó el salvaje oeste en el entendimiento español. Y ahora, permítanme hacerles una pregunta provocadora. ¿Qué habría pasado si España no se hubiera aferrado tan obstinadamente a estos territorios no rentables? Imaginen, los franceses se establecen en Texas, los rusos en California y los ingleses en Nuevo México. ¿Habría podido entonces la joven República Americana expandirse hasta el Pacífico? ¿O América del Norte habría sido dividida entre varias potencias europeas, como pasó con África en el siglo XIX? Por un lado, la colonización española del norte fue un fracaso económico. La corona gastó enormes cantidades de dinero sin recibir nada a cambio. Los colonos vivían en pobreza, aislamiento, peligro constante. Muchos contemporáneos consideraban esta política un desperdicio loco de recursos. Por otro lado, precisamente esta política loca retrasó durante 2 siglos y medio la división del continente entre las potencias europeas y dio tiempo para la formación de una cultura fronteriza única. La frontera española se convirtió en un laboratorio del futuro, un lugar donde por primera vez en el Nuevo Mundo, europeos, indígenas y africanos no solo coexistieron, sino que crearon familias comunes, cultura común, destino común. Esta experiencia resultó ser más importante que cualquier tesoro. Sentó las bases de esa diversidad que ahora se considera la principal riqueza de la sociedad americana.
Hoy, cuando las cuestiones de inmigración y diversidad cultural están nuevamente en el centro de los debates políticos en Estados Unidos, la experiencia de la frontera española adquiere especial actualidad. Muestra que América siempre fue multilingüe y multicultural, mucho antes de que esto se convirtiera en un eslogan de moda. Entonces, ¿valía la pena que España se aferrara a estos desiertos lejanos? Desde el punto de vista de la contabilidad imperial, definitivamente no. Pero desde el punto de vista de la perspectiva histórica, absolutamente sí. Estas tierras se convirtieron en un puente entre civilizaciones, lugar de nacimiento de un nuevo tipo de sociedad, laboratorio del futuro americano. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Fue la colonización española del norte un error histórico o una estrategia visionaria? ¿Vale la pena lamentar que este experimento único fuera interrumpido por la expansión americana? ¿O por el contrario, la conquista anglosajona dio a estas tierras nuevas oportunidades de desarrollo? Escriban en los comentarios. Este tema es tan rico que habrá debates para todos.